Son las 6 de la mañana, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. 23 de julio, la Universidad Javeriana está reconociendo hoy sobrecarga laboral en decenas de residentes de medicina y anuncia una investigación por los malos tratos y agresiones físicas contra médicos generales que están en ese momento de su carrera, en la especialización, en la residencia, todo a raíz del suicidio de la doctora Catalina Gutiérrez, una joven aspirante a médica, tenía apenas 27 años de edad, residente en el primer año de cirugía. El rector de la Javeriana, que es el padre Múnera, y el decano de la Facultad de Medicina, que es médico psiquiatra, el doctor Gómez, dicen que la sobrecarga no es solo en su universidad, que es una desafortunada realidad que afecta, y es cierto, con énfasis en la Javeriana, pero a muchos residentes de todo el país, en todas las universidades, y que en el caso de Catalina no había ninguna denuncia o advertencia que les permitiese intuir el mal momento que estaba atravesando. Ha sido la gran noticia, escandalosa por lo que se ha destapado a lo largo de las horas. Lo que sigue pasando en realidad es que el sistema para los médicos en formación es perverso. Trabajan muchas más de las horas permitidas. Los médicos y profesores suelen ser de mano dura o de mano muy dura y aprovechan que hay muy pocos cupos para los residentes, que se vuelve en la práctica la razón por la que nadie denuncia o nadie denunciaba esos atropellos. La doctora Catalina anoche recibió un homenaje muy conmovedor de manos de sus colegas, sus compañeros de universidad, en una velatón en la propia sede de la Universidad Javeriana sobre la carrera séptima en Bogotá. En las redes sociales han crecido las denuncias de nuevos y viejos residentes que confirman sus experiencias y los malos tratos. Se mete en el tema el ministro de Educación, que anuncia una visita para la Universidad Javeriana a verificar las condiciones de los residentes en los programas de salud. La orden es del designado no posesionado, ministro de Educación Daniel Rojas, que ya habla de una inspección que está dando órdenes a pesar de que no sea posesionado. Bienvenidos, muy buenos días. Ya les voy a contar también cómo está arrancando el paro esta mañana de taxistas. Está citado para las 6, pero se anticipó en Bogotá porque a las 4 de la mañana se presentaron dos bloqueos, uno en el norte y uno en la salida occidental, cerquita al puente de Guadua. Paro convocado no solo para Bogotá, también en el Caribe, en Valledupar, en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, y de ahí para abajo, Bucaramanga, Cali, Medellín, Manizales, Pasto, donde tuvieron que cancelar Cartagena las clases en los colegios públicos y privados, porque se prevé una gran movilización. Los taxistas están protestando, dicen, contra las plataformas digitales, no porque operen, porque son legales, sino porque están cobrando y les quitan, por supuesto, el negocio. Hay problemas de movilidad en esa salida occidental por la 80 en Bogotá, en la autopista sur, muy cerca al terminal, por lo que muchas personas ya comienzan a verse caminando para llegar a sus sitios de trabajo. Las concentraciones de taxistas, 11 puntos diferentes en Bogotá, deben converger, deben llegar todas a la Plaza de Bolívar frente a la alcaldía, que es el motivo de su protesta. Bienvenidos, les voy a hablar también de noticias políticas. La bancada del Pacto Histórico, que es una coalición de 15 partidos políticos de izquierda, anuncia que va a constituirse en un partido único, pensando por supuesto ellos en las elecciones presidenciales del 2026. Quiere decir, aspiran a presentar un candidato de coalición de los muchos partidos de izquierda para reemplazar, a suceder al presidente Gustavo Petro. Un candidato único, sin pensar, descartando ya la reelección o la ampliación del periodo presidencial, dice afortunadamente el ministro de la Política, el ministro Juan Fernando Cristo, que se reunió con estos congresistas de la coalición del Pacto Histórico y lograron identificar 8 proyectos que van a presentar en esta legislatura. Vuelven a presentar proyecto para reformar la salud, reforma laboral, reforma a los servicios públicos, reforma a la pequeña minería, reforma a la justicia, reforma agraria, y el proyecto de inversión se llama así, para la transformación económica. Muchos de estos proyectos, como si estuviese comenzando el gobierno, u otros proyectos que ya fracasaron en legislaturas anteriores. Con esas prioridades, el gobierno dice no habrá reforma a la educación.
A propósito del presidente Petro, anuncia que va para la inauguración de los Juegos Olímpicos en París este viernes. Tenemos información en directo desde los Olímpicos. Y el presidente sancionó la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Habrá 3 años de transición. El presidente termina haciendo una analogía entre quienes gustan de las corridas de toros y el nazismo. El presidente, que lo convierte todo en un tema de fascismo y en un tema de nazis, dice que quienes disfrutan el maltrato de los toros se le parecen a él, a los nazis que mataron judíos y gitanos 6 millones en la Segunda Guerra Mundial. A propósito del presidente, Gustavo Petro tiene una nutrida agenda. Irá con la directora del DAPRE, Laura Saravia, y con la ministra de Deportes, Luz Cristina López, a inaugurar la Casa Colombia en París. Una casa seguramente tan polémica como la millonaria, que se gastaron 4.000 o 5.000 millones de pesos en una casa en Davos para el Foro Económico en Suiza, una casa de la que ya no hay rastro y de la que nadie se acuerda y a la que nadie le hace seguimiento. Estamos a 5 días de las elecciones en Venezuela. El régimen de Maduro agrava las amenazas, dice que habrá baño de sangre si pierden el poder. Hasta el presidente Lula de Brasil le sugiere a Maduro que sea un buen perdedor. Este Maduro, cada vez más desesperado, amenazado todo lo que le huele a oposición y ahora metiéndose con la prensa nacional e internacional, haciendo el listado de los medios que él considera hostiles. Medios que están informando del comienzo del fin del régimen, el que comenzó hace 25 años Hugo Chávez. Además, Venezuela anuncia habilitación de puestos de votación en Colombia, en ciudades en las cuales cuenta con consulados, que son Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Medellín y Riohacha. En Bogotá apenas hay algo más de 4.300 venezolanos para votar. A los demás los inhabilitaron, como a María Corina, porque saben que si les abren los puestos de votación serían votos en contra de Maduro y de su régimen. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. A propósito de Venezuela y de elecciones, les contaré de las elecciones también en Estados Unidos, en donde parece ya decidido que Kamala Harris será el reemplazo, el repuesto del presidente Joe Biden. Ya anuncia el apoyo a su candidatura la influyente Nancy Pelosi, la jefe del Partido Demócrata en el Senado, que dice que Kamala es la mujer, ella que se quedó sin rivales y ha logrado recaudar en algo más de 24 horas de esta naciente candidatura más de $100 millones, termómetro del impacto que está teniendo y que dicen puede ganarle, es la mujer que puede derrotar a Donald Trump en las presidenciales del próximo mes de noviembre. Bienvenidos, tenemos muchas historias para compartir con ustedes. Hoy es 23 de julio. Hace 101 años fue creado el hoy muy independiente Banco de la República y se están cumpliendo hoy 51 años del incendio en el edificio de Avianca. Para quienes se acuerdan, en el centro de Bogotá, un hecho histórico que dejó en su momento decenas de heridos, 4 muertos, un incendio que comenzó en el piso 14. 6:08, aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. En honor a ella, cuento cómo esta gente acaba con los sueños de una persona. Sociedades médicas y compañeros de Catalina Gutiérrez le rindieron homenaje a la residente que se quitó la vida y que dejó una carta en la que denuncia abusos durante esta etapa de su carrera. Esta luz es de tristeza porque tuvo que ocurrir una muerte para abrir el debate sobre el maltrato que sufrimos todos durante la formación médica. Básicamente lo que vi fue horrible, un infierno total, mucho maltrato, gritos. La forma de enseñar de ellos es por medio de gritos, por medio de humillaciones. Luis Fernando Munera, rector de la Pontificia Universidad Javeriana. Este año en concreto hay una denuncia de unos estudiantes de un posgrado de medicina que se tramitó a través de PAUS. Ellas son unas niñas, están en un acompañamiento psicosocial. Carlos Gómez es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Estoy ciertamente seguro de que la carga es muy fuerte en medicina
en todas las facultades de medicina de Colombia y del mundo y de la Javeriana. Tras el suicidio de la médica, se dispararon las denuncias de médicos sobre la presión y el abuso a que fueron sometidos durante su residencia. Que mi espacio y que mi forma de pensar no era apreciada de la misma forma. Y luego vienen también manifestaciones explícitas que yo considero agresivas. Yo incluso pensé que ya me sentía mucho mejor hasta que pasó la noticia de la compañera que se suicidó en la Javeriana, y eso me dio muy duro. Reviví todo lo que me había pasado. Así sea, a caminar, a bloquear por partes, a coger el piratica y bajarle el pasajero y hacerlo, al menos meterle susto de pronto, pues. Que este J23 debe ser con contundencia, y a usted que se encuentra de pico y placa, lo esperamos en los puntos. A esta hora cientos de personas caminan intentando llegar a sus trabajos y a otros lugares de destino en Bogotá, ante los bloqueos que se registran en la autopista sur cerca de la terminal. Varias estaciones de Transmilenio están cerradas en ese punto de la ciudad. Calle 80 saliendo de Bogotá está bloqueada, los taxistas cerraron toda la vía, no hay paso. Hay paro de taxistas, no están dejando pasar acá en la autopista sur. A esta hora varias rutas alimentadoras están fuera de servicio en la calle 80. También se registran bloqueos en ambos sentidos en la calle 13 con carrera 135 en la localidad de Fontibón, en la salida hacia el municipio de Mosquera. En Cartagena serán 7 los puntos desde donde partirán las movilizaciones de taxistas con destino al centro histórico, punto de encuentro de las caravanas que se sumarán al paro de este gremio a nivel nacional. El alcalde Dumek Turbay, por su parte, suspendió las clases en colegios públicos y privados. Valledupar y Santa Marta son otras ciudades del Caribe que se sumarán a la jornada de paro de taxistas convocada para este martes a nivel nacional. Mientras que en Valledupar se emprenderá una caminata a partir de las 6 de la mañana que llegará hasta la Plaza Alfonso López, en Santa Marta se tiene previsto una caravana que partirá desde 4 puntos álgidos de la ciudad también a las 6 de la mañana. Desde las 7:30 de la mañana se llevará a cabo en Bucaramanga el paro de taxistas en la carrera 27 con calle 58 de la ciudad, por la ilegalidad de carros y motos que tienen afectados a taxistas de Bucaramanga y su área metropolitana. En Manizales los taxistas se concentrarán desde las 8 de la mañana en el sector de la Glorieta del Milán para hacer caravanas por diferentes avenidas de la capital caldense. En la Plaza de Toros La Santa María, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Ahora inicia un plazo de transición de 3 años para transformar las plazas del país en otros usos y hacer una reconversión laboral de las personas que viven de este oficio. La naturaleza tiene derechos independientes a nosotros y que hay que respetar esos derechos y que la misma Corte Constitucional ha logrado concretar. El presidente comparó a los seguidores de las corridas de toros con el holocausto nazi. Esa historia de la diferenciación humana y del genocidio que conocimos recientemente en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. En las instalaciones de la Casa de Nariño se realizó un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el fin de discutir temas como la transición energética y las tarifas de energía. Ahí se plantearon las inquietudes que tenemos y se planteó un plan de trabajo para poder agilizar esos procesos, garantizando obviamente que se escuchen las comunidades, los territorios, haya las compensaciones necesarias, pero se garantiza también que Bogotá pueda avanzar de verdad en la transición energética. 8 proyectos serán la prioridad del gobierno en esta nueva legislatura. Se destacan las reformas a la salud, laboral, servicios públicos y la reforma agraria. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. No va a haber un solo proyecto de ley que presente el gobierno en esta legislatura que no sea previamente discutido, socializado con los partidos, con los empresarios, con los trabajadores y tratar de esta manera de generar el mayor consenso posible. Sacaron de la lista la reforma educativa y el fast track. Dice el ministro que por ahora no hay planes de buscar una reelección. Mantener la prohibición de la reelección presidencial y mantener los periodos presidenciales como funcionan en Colombia, de que haya un compromiso de todas las fuerzas políticas en Colombia. El pacto histórico da los primeros pasos de cara a la unificación para las elecciones de 2026. Los cerca de 15 partidos que integran la coalición oficialista adelantarán un seminario e iniciarán los procesos internos de cara a participar como un solo partido en los comicios de Senado y de Presidencia. El representante Alirio Uribe. No hemos tomado todavía decisiones, los partidos están convocando sus asambleas, sus congresos y sin duda que queremos hacerlo para llegar cohesionados hacia un partido unitario.
El presidente de Fedegan y negociador del gobierno en la mesa con el ELN, José Félix Lafurí, puso sobre la mesa la necesidad de suspender la mesa de negociaciones con esa guerrilla por cuenta del escándalo de corrupción en la unidad de gestión del riesgo de desastres. En una columna de opinión escribió: el ELN congeló unilateralmente los diálogos desde febrero a partir de su rechazo al diálogo regional en Nariño y hoy es el gobierno quien debe hacerlo hasta que se aclare el presunto desvío de dineros en Arauca. Luego de las declaraciones en las que Olmedo López acusó al gobierno Petro de contratar a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con el ELN, el ministro de Defensa Iván Velázquez respondió enfáticamente que esta acusación es falsa y que el Estado no está financiando a este grupo armado ilegal. El gobierno no está financiando al ELN, de manera que no hay desde el gobierno ninguna disposición, ni intención, ni instrucción relacionada con financiamiento de ningún grupo armado ilegal. El ejército derribó el primer dron de las disidencias con los nuevos dispositivos antidrones. También impidieron el sobrevuelo de varios de estos aparatos con explosivos. El general Eric Rodríguez, comandante del Comando Conjunto número 2. El próximo paso no va a ser solo el derribo, sino el derribo, la ubicación y la identificación del operador. Embrace her, she's the best. I want to call today to thank everybody in this effort. Todo parece indicar que Kamala Harris tiene la mayoría de los demócratas para convertirse en candidata a la presidencia de Estados Unidos y dijo estar lista para convertirse en la primera mujer presidenta de ese país. Depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que destrozaron a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio. Así que escúchenme cuando digo que conozco cuál es el tipo de Donald Trump. Estamos a 3 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. La ceremonia de apertura será el próximo viernes y la delegación colombiana tendrá como abanderados al ciclista de pista Kevin Quintero y al atleta Flor Denis Ruiz, quien participa en el lanzamiento de jabalina. Colombia tiene 90 atletas clasificados a París 2024, de los cuales asistirán 89 debido a la lesión del marchista Eider Arévalo. Los primeros nacionales en tener acción serán Ana María Rendón en el tiro con arco y la selección Colombia femenina de fútbol el próximo jueves. Estás escuchando Blue Radio.